Gracias. Es sobre la medicina precisa que, pues, existe una polémicas terribles en muchos temas de la salud pública, con los antibióticos, con la resistencia, con los fármacos correctos, precisamente porque los intereses de millones, como en este caso Obama, bueno, podría representar. Y el caso del Roundup, los fosforados, los señores de la guerra, las abejas y las mariposas monarca muriéndose en todo el país. En ese caso, en aquel y en este. Entonces yo quería preguntar sobre cuáles son, cómo se puede confiar en este caso en las compañías, puesto que se ve que como ocurrió con el DDT, el Club de Roma eran las grandes transnacionales del fósforo. El DDT en realidad era bastante inocuo, se lo tomaban los maestros de la CENEP, limpió el Mediterráneo y el Mississippi de paludismo y todo el planeta, y luego los fosforados se impusieron por parte de las empresas. Entonces es muy difícil. El caso de Monsanto también está claro. ¿Cómo hacer? ¿Y cuáles son las contradicciones? A eso me refiero. En este caso, ¿cuáles son y cómo es posible confiar? ¿O ya existen mecanismos en las Naciones Unidas, en cada país, que protejan esta injerencia comercial en estas nuevas ciencias? No existe nada que yo te pueda contestar al respecto, porque no hay nada que nos esté protegiendo ante la industria y ante, pues finalmente hay algo que es terrible: money makes the world go round, y eso lo sabemos. Entonces la gran pregunta es, sí, ¿qué podemos hacer? Pues tratar de mejorar las situaciones. Por ejemplo, nosotros estamos en una red de pesticidas, y la red de pesticidas lo que está haciendo es estudiar todos los efectos de los pesticidas, moverse para ver que realmente Monsanto no entre a México, pero todas estas cosas requieren mucho esfuerzo y mucha gente. Ahora los laboratorios están tratando de alguna manera de empezar a hacer ellos mismos esos estudios, y lo que nosotros podemos hacer es tratar de colaborar con muchos de los laboratorios que están haciendo estas cosas. Pero así como realmente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que vivimos en un mundo contaminado, lleno de problemas, y yo no quisiera que sea la conclusión de esta reunión, pero esa es la realidad. Pero por eso los que estamos aquí, que somos científicos, tenemos que tratar de enfrentarnos a todas estas cosas para que podamos hacer algo. Ese es un solo indicador, sería suficiente, como aquí en el cardiológico, ¿verdad? Si hay citocromos o algo así, polimorfismos, pues seguro que hay una relación aparentemente inmediata, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en esto de la medicina de precisión, Patricia tocó muy bien todo el problema de la susceptibilidad o resistencia al uso de medicamentos, o los metabolizadores rápidos y lentos de medicamentos en relación a determinados polimorfismos genéticos, que es muy importante para el uso para seleccionar un paciente para usar un medicamento. Pero también hay otro tipo de polimorfismos que son importantes en la medicina de precisión, que es que lo que sabemos ahora es que hay algunos polimorfismos que no relacionados con los citocromos, y eso hasta donde entiendo, que hacen que un paciente responda bien o no responda bien a un medicamento. Por ejemplo, acaba de salir un estudio en fibrosis pulmonar que vieron que hay un medicamento nuevo para la fibrosis pulmonar idiopática, que en realidad lo único que hace es apenas o medio estabilizar o disminuir la progresión de la enfermedad. Y entonces lo que hicieron los investigadores fue tomar todos los casos y irse sobre un polimorfismo que incrementa el riesgo a desarrollar fibrosis pulmonar hepática. Entonces se preguntaron si ese polimorfismo tenía o no alguna influencia sobre el uso del medicamento en la respuesta del paciente.
sea, el paciente ya tiene el polimorfismo, ya desarrolló la enfermedad y ahora ver si ese enfermo con ese polimorfismo, cómo respondía al medicamento. Y en realidad los resultados son increíbles. Los pacientes que tenían el polimorfismo A, o se estabilizaban o vivían 2 años de seguimiento casi sin cambios. En cambio, los que tenían el B, o suponte el wild type, lo que sea, esos se venían para abajo rápidamente. O sea, hay también relaciones de respuesta a los medicamentos que están dados por determinados polimorfismos de los cuales no sabemos nada. El problema es que en países como en México tenemos que empezar por las bases. O sea, tenemos una medicina relativamente mediocre, sin dinero, manejado por la verborrea de los gobernantes, ¿sí me entiendes? En los cuales lo que quisiéramos es tener buenos hospitales que por lo menos hagan medicina basada en evidencia que sea decente, ¿sí me entiendes? Pero claro, yo estoy de acuerdo contigo que será importante ir montando en algunos centros estudios de polimorfismos, ya sea de respuesta a antibióticos y todo, que nos permitan un acercamiento más moderno hacia los pacientes, ¿no? Pero yo sí creo que estamos lejos como país, estamos cerca como algunos institutos, como el de cancerología que dice ella, a lo mejor el INER, nutrición, pero estamos muy lejos como país. Aquí. Muchas gracias. Yo asisto a esta conferencia como estadística y justamente este mes estuve en una conferencia para estadísticos de estadística en Gran Bretaña, donde el profesor Scott Seeger, un bioestadístico de la Johns Hopkins, nos habló como estadísticos y él como estadístico, y efectivamente pues uno de los temas él habló sobre los problemas de la medicina individualizada, y otra de las mesas era la Stratified Medicine, la medicina estratificada o la de precisión que aquí le llaman. Y mis dos comentarios es que ciertamente los estadísticos tienen mucha tarea que aportar y que en esta facultad pues quienes llevan estadísticas son los actuarios con estadística 1, 2 y 3. Los jovencitos salen todavía un poquito verdes, pero creo que tendrían una contribución muy buena los estadísticos dentro de su campo y es con mucho auge. Entonces, pues ese era mi comentario y asisto como estadística. Gracias. Yo quería hacer un comentario sobre lo que también es importante antes de todo esto, que debería haber una medicina preventiva a nivel nacional, y bueno, la doctora Ostrowski en varios de sus trabajos toxicológicos es lo que ha indicado, y otra, por los estudios de pulmón, yo entiendo, no soy especialista en eso, pero las dos enfermedades se dan ante una reacción por tóxicos o por algunos agentes de las células tisulares del pulmón, y entonces entiendo que hay la reacción es a cómo repara el organismo esto, y lo que hace es una reparación y no una regeneración. Una regeneración sería poner el mismo tejido, pero lo que hace es una reparación con solo tejido fibroso, como sería una reparación ósea, por ejemplo, ¿no? Y entonces mi pregunta es si se ha probado meter por ejemplo, estas proteínas, metaloproteasas o alguna otra proteína que degrade este exceso de matriz celular o callos en los alveolos, que se pueda meter a nivel sistémico y que pueda llegar a esas zonas para tratar de destapar y degradar estos tapones fibrilares. Bueno, más o menos lo que yo mostraba es, casi no tendrías que introducirlas porque ahí están. Y de hecho están en grandes cantidades, están tratando de remodelar, ¿verdad? Y pues no, la verdad es que la cicatriz sigue ahí. Entonces, es una parte del problema que, como decíamos, son problemas muy complejos que involucran varias cosas, pero lo que sabemos es que además esa matriz que se va depositando no es susceptible de ser degradada. Pero como no conocemos el inicio, por lo menos en este padecimiento, no conocemos el inicio, ¿verdad? Porque no es como las otras fibrosis que responden a una reacción inflamatoria, dan la señal y tú las puedes ir siguiendo, y entonces en esta no es así.
y lo que parece haber es factores intrínsecos, además ciertos polimorfismos, factores genéticos, epigenéticos. La idea es muy buena, de hecho en los modelos que tú planteas, ¿sí? Y podría hacerse, sin embargo tendríamos que demostrar in vitro que una matriz tan entrelazada como esa es capaz de ser degradada. Y una vez que se degrade, ver además ahora cómo regeneramos, porque se perdieron ciertas señales para volver a hacer eso, pero la idea es buena y habrá que ir probando en distintos sistemas experimentales, ¿verdad? Que podemos hacer más amplio. Pero yo quería nada más tocar algo en relación a esto de la medicina precisa y eso que es añadir aspecto, es decir, como la ciencia y a partir del genoma, etcétera, va avanzando tan rápido. Por un lado, también ya ahora sabemos que el uso de células que tienen un destino final, como los fibroblastos, ahora pueden desprogramarse, utilizarlas como células inducidas, casi células troncales, ¿no? Y entonces es en ese tipo de sistemas se puede probar mucho cómo responde una célula con cierto polimorfismo a tal medicamento, etcétera. Es decir, pueden establecerse herramientas, va habiendo. El problema son varios, y uno de ellos es la ignorancia de los médicos. Y ese sí es un problema. Bueno, o sea, todos los profesionistas somos ignorantes en una serie de aspectos. Lo que pasa es que como tenemos la salud en sus manos, pues entonces quisiéramos que fueran. Y entonces ahí también es un problema que es falta de conocimiento de qué pedirle a un paciente. Y entonces el trabajo es doble, hay que educarlos y por otro lado, desarrollar centros donde se puedan hacer esto si no se pueden hacer en otro lugar. Por eso trabajamos juntos y es la idea de hacer este tipo de lugares donde podamos interaccionar los unos, los otros y los otros, ¿no? Para que el conocimiento de todos lo podamos conjuntar sin que es imposible que todo el mundo sepa todo. Entonces, lo que es importante es que podamos hablar. Por mucho tiempo la gente se sobreespecializó y dejaron de hablar unas partes con las otras. Yo creo que hasta hay médicos de una rama que no hablan ya sobre los avances en otra rama. Pero, bueno, porque no es posible, pero por eso es importante hacer estos ejercicios integradores en los que todos podemos participar, y eso es importante para nosotros, para los que estamos desarrollando cosas, pero también es importante para otras cosas. Hay muchos de los resultados secundarios adversos que no se conocían. Esos se conocen después por nosotros. Entonces, yo creo que sí hay grupos, no digo que todos, no va a defender a Monsanto, pero yo creo que sí hay químicos, hay gente que trabaja en estas cosas que va a ir encontrando opciones. Cuando salió el DDT, que es un ejemplo maravilloso, efectivamente la población de África casi se deshizo por el paludismo, ¿no? Entonces, el poder disminuir el paludismo fue muy importante, aunque todavía no lo logran allá, en otras partes del mundo sí. Que eso tenga otras consecuencias, pues hay que irlas estudiando. Es importante que todos sigamos estudiando, como decía la doctora, es importante que todos aprendamos más, que la gente que nos gobierna entienda estas cosas también. Entonces hay que educar a todo el mundo, a los científicos, pero pues es parte de nuestra responsabilidad es que la gente entienda más de las cosas que las que finalmente algún día tomará decisiones. Es un proceso muy lento, la mayor parte de la gente de un país no entiende las cosas
le cree a un periodista o le cree a otro periodista, pero no tiene ninguna base para tomar las decisiones. Y eso pues nos toca a nosotros, los educadores y los que trabajamos en cosas de investigación y educación, ir formando a todo el país, ¿no? Pero ahí vamos, por eso estamos aquí. ¿Una otra pregunta? Antes de que dé mi punto de vista. Antes de que me defienda de Ani. Bueno, pues miren, antes que nada, el Laboratorio Nacional tiene dos fines últimos, diagnóstico y terapia. Las soluciones en estos dos campos, en diagnóstico y terapia, están siendo planeadas en todo el mundo a partir de dar herramientas al médico. Los médicos, los que estamos en la trinchera con el paciente, a veces se nos olvida definitivamente que el fin último es el bienestar del paciente. Esto llega a ser común en cuanto el médico empieza a despersonalizarse, cuando el médico empieza a ser una herramienta más. El que se tengan herramientas suficientes para hacer un diagnóstico lo más eficiente posible y establecer un tratamiento lo más eficiente posible, va a hacer que los médicos volvamos a personalizarnos y volvamos a quitar la cabeza del mundo mágico y maravilloso del diagnóstico y de la terapia y retomemos la prioridad, que es la relación médico-paciente y el bienestar del paciente. Ahora, ¿cuál es el problema con esas herramientas? Hoy estamos los médicos en el limbo, ya un poquito más adelantados, porque la medicina basada en la evidencia tiene alrededor ya de 20 años, pero estamos en el limbo y sobre todo en México, que habitualmente llevamos 20 años de retraso de todo, lo que es en otros países desarrollados, y llevamos 10 años de adelanto con otros países todavía más rezagados. La medicina basada en la evidencia nos buscaba despersonalizar y todavía lo fomenta. No quiero dar a entender que la medicina basada en la evidencia sea una mala herramienta, al contrario, me parece que es la mejor herramienta que tenemos hoy en día los médicos para hacer diagnóstico y para hacer terapia. Antes de esto, y nada más para ponérselos en perspectiva, la medicina era basada en la existencia y en la experiencia. La medicina basada en la experiencia se pudo, digamos, poner un poquito al lado, porque cuando nació la medicina basada en la evidencia, pues no había mucho que pelearse, ¿no? Cuando estabas frente al experto. Después que el estudio clínico te arroja esta evidencia, entonces tu práctica clínica tiene que modificarse en consonancia a esta evidencia, no a la experiencia tuya. Ahí todavía decían, bueno, en algunos casos sí es muy clara la diferencia, vamos a modificar la práctica clínica, pero en el 90% de los casos de la medicina basada en la evidencia, la evidencia no era tan sólida y hoy sigue siendo no tan sólida. Entonces, en ese contexto en particular, el médico que no cree en la medicina basada en la evidencia, que como les digo, la introducción aquí en México fue hace máximo 10 años. A mí todavía en la carrera de estudiante me tocó la medicina basada en la experiencia y el profesor decía, así se hace, y el ojo clínico exactamente y todo eso. A mí mi examen profesional de medicina todavía, y todavía hasta la fecha es así en muchos lados, ¿eh? Es de que ponte el estetoscopio, el signo de la moneda para el tórax, habiendo tantas herramientas diagnósticas que tienen mucha mayor sensibilidad y especificidad para hacer las mediciones, el ojo clínico tiene la preponderancia todavía. Ahora, tenemos el grave problema político. La medicina, desgraciadamente, depende de la economía.
Una de las situaciones que deben de entender, y lo dijo muy bien la doctora Ostrowski, el problema es que creemos que es muy costoso hacer la medicina como se debe de hacer. Nos sale mucho más caro y lo hemos visto, y nosotros, por ejemplo, yo lo veo con mis pacientes trasplantados, sale mucho más caro atender las complicaciones de darle un medicamento que le está haciendo más daño que bien, que haberle hecho desde un inicio una determinación de su tipificación, que es de los polimorfismos, ¿no? Y tratar de hacer la medicina más basada en diagnóstico, en herramientas clínicas, en herramientas de diagnóstico y en herramientas de terapia. Entonces, como les digo, desgraciadamente los médicos todavía no estamos muy bien armados para dar un servicio que sea completamente infalible, ¿no? No estamos lo suficientemente armados porque faltan estas herramientas. Entonces, este laboratorio nacional es un esfuerzo que va, digamos, ya contemporáneo con los esfuerzos internacionales. Lo que está buscando este laboratorio es que en México vayamos a la par del desarrollo, que ya no tengamos que esperar 20 años para que nos lleguen las herramientas en diagnóstico y terapia que hace 20 años empezaron a aplicar en otros países. Que hoy desarrollemos nosotros nuestras propias herramientas en diagnóstico y terapia, el manejo de las grandes bases de datos es una herramienta que se está usando en todo el mundo y aquí nos iba a llegar más o menos en 15 o 20 años, de no ser porque en este laboratorio se está juntando la gente que puede hacer esto. La ingeniería de tejidos nos hubiera llegado ya nada más el tejido hecho dentro de 15 años para que se lo compráramos a la industria y entonces dentro de 15 años empezar a hacer nuestra experiencia y nunca va a ser completa mientras sigamos adquiriendo el material que les llevó 10 años desarrollar a otros. Como lo dijo bien Matt, existe el Instituto BIS, bueno, WISE, el BIS, que es un instituto que ya lleva algunos años, pero que es pionero y que tiene esta visión exactamente. Y así en Estados Unidos es mucho más fácil obtener recursos porque una familia rica apoya proyectos con muchísimos millones de dólares y se pueden hacer este tipo de laboratorios. Afortunadamente CONACYT volteó la mirada hacia acá, volteó la mirada hacia un laboratorio que va a ofrecer vanguardia, que va a colocarnos en el sitio donde podemos proponer. Las ideas son importantísimas. Este mini simposio realmente fue planeado para los estudiantes, para los investigadores en desarrollo, para que sepan que en el Laboratorio Nacional se van a buscar a través del biomimetismo, que es la gran apuesta ahorita también en muchas corrientes, en muchos países, a través del biomimetismo, lograr el diagnóstico y la terapia adecuados. Ya me prolongué muchísimo, hay muchísimo de qué hablar. En general, el médico va a seguir siendo, y esto llévenselo en la cabeza para la casa de tarea, el médico va a seguir siendo el que va a implementar la herramienta. El médico vamos a seguir siendo los que vamos a ver al paciente. Les digo, si aquí se generan en lugares como este las herramientas diagnósticas y terapéuticas adecuadas, el médico va a dejar de ser el que va a tomar las decisiones al aire, se van a empezar a tomar decisiones en base a algoritmos, las tomas de decisiones van a ser en base al mayor beneficio del paciente como persona, el íntegrum, eso que va a ser difícil para una computadora hacerlo, pero con diagnósticos muchísimo más específicos. Entonces, vamos a hacer nosotros los médicos nuestra labor mucha más fácil cuando tengamos herramientas diagnósticas y terapéuticas adecuadas. Entonces, como alguna vez dijo Einstein, no te lleves a la cabeza lo que puedes llevar en tu bolsillo.
esa es la idea del Laboratorio Nacional, que se hagan todos los diagnósticos, terapéutica, herramientas que a nosotros nos den la mayor cantidad de información para que la toma de decisiones sea mucho más sencilla, mucho más basada en la evidencia y mejorar lo que ahorita está tambaleándose mucho, que es la relación médico-paciente, lo que todos los días ustedes ven en las noticias, que en el seguro ya el tal médico hizo tal tontería, que es que no conozco a una sola persona que no piense que la seguridad social o que el médico está en contra de ellos, que no está de su lado. Parecería que el médico ahorita está en contra del paciente. Y es algo peligrosísimo. Y desgraciadamente es algo que viene de un diagnóstico y una terapéutica sin las suficientes herramientas. El médico no nació para hacerle daño al paciente, nació para hacerle bien. Pero bueno, ya no pienso alargarme más y discúlpenme, ¿no? Voy a hablar media hora más. A las 3 regresamos aquí con las pláticas de la tarde. Es una sesión más orientada a biosensores, entonces estén aquí a las 3. Y mañana acuérdense, ingeniería de tejidos, seguidos por una parte de micro-nanotecnología y en la tarde vinculación hacia afuera. Entonces, buen provecho, nos vemos aquí a las 3. 3:30, perdón. Sea la conclusión de esta reunión, pero esa es la realidad. Pero por eso los que estamos aquí, que somos científicos, tenemos que tratar de enfrentarnos a todas estas cosas para que podamos hacer algo. Ese es un solo indicador, sería suficiente, como aquí en el cardiológico, ¿verdad? Si hay citocromos o algo así, polimorfismos, pues seguro que hay una relación aparentemente inmediata, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en esto de la medicina de precisión, Patricia tocó muy bien todo el problema de Gracias. Es sobre la medicina precisa que, pues, existe una polémicas terribles en muchos temas de la salud pública, con los antibióticos, con la resistencia, con los fármacos correctos, precisamente porque los intereses de millones, como en este caso Obama, bueno, podría representar. Y el caso del Roundup, los fosforados, los señores de la guerra, las abejas y las mariposas monarca muriéndose en todo el país. Pesticidas. Y la red de pesticidas lo que estás haciendo es estudiar todos los efectos de los pesticidas, moverse para ver que realmente Monsanto no entre a México, pero todas estas cosas requieren mucho esfuerzo y mucha gente. Ahora los laboratorios están tratando de alguna manera de empezar a hacer ellos mismos esos estudios, y lo que nosotros podemos hacer es tratar de colaborar con muchos de los laboratorios que están haciendo estas cosas. Pero así como realmente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que vivimos en un mundo contaminado, lleno de problemas, y yo no quisiera que En ese caso, en aquel y en este. Entonces yo quería preguntar sobre cómo se puede confiar en este caso en las compañías, puesto que se ve que como ocurrió con el DDT, el Club de Roma eran las grandes transnacionales del fósforo. El DDT en realidad era bastante inocuo, se lo tomaban los maestros de la CENEP, limpió el Mediterráneo y el Mississippi de paludismo y todo el planeta, y luego los fosforados se impusieron por parte de las empresas. Entonces es muy difícil. El caso de Monsanto también está claro. ¿Cómo hacer y cuáles son las contradicciones? A eso me refiero. En este caso, ¿cuáles son y cómo es posible confiar? ¿O ya existen mecanismos en las Naciones Unidas, en cada país, que protejan esta injerencia comercial en estas nuevas ciencias? Realmente no existe nada que yo te pueda contestar al respecto, porque no hay nada que nos esté protegiendo ante la industria y ante, pues finalmente hay algo que es terrible: money makes the world go round, y eso lo sabemos. Entonces la gran pregunta es,
sí, ¿qué podemos hacer? Pues tratar de mejorar las situaciones. Por ejemplo, nosotros estamos en una red de